Hola, somos estudiantes de la Normal Francisca Madera Martínez y hoy les vamos a hablar del capítulo 2 de la lectura Manual de Componentes del Lenguaje, Niveles Fonológicos, Morfosintáctico, Semántico y Práctico, de los autores Maribel Granada Azcárraga y Eleonora Pellizzari Radaz. Mi nombre es Maribel Cruz Lopanzi. Hola, yo soy Frandeli Barneros Huerta. Hola, yo soy Diana Paloma Solisa Colsi. Hola a todos. Para empezar, hoy vamos a repasar el nivel morfosintáctico del lenguaje. Como primer punto me gustaría tocar el hecho de las categorías de las palabras. ¿Qué les parece? Perfecto. Son esenciales. Yo puedo decir que son muy esenciales para la oración, pues pueden empezar por ejemplos de sustantivos. Son palabras que usamos para nombrar personas, lugares, cosas, ideas o objetos. Y los artículos los acompañan, ¿cierto? Como el la, los y las. Serían como sus compañeros inseparables. Exactamente, Mari. Además, no olvidemos que junto a ellos tenemos a los adjetivos, que son quienes describen a los sustantivos. Por ejemplo, perro grande o niña feliz. No olvidemos los pronombres también, pues nos ayudan a repetir sustantivos. En vez de decir la niña juega, la niña corre, podemos decir más fácil la niña corre y juega. Claro, se vuelve más fluido, pero los verbos, sin ellos no hay acción. Un ejemplo sería como correr, saltan o estudiamos. Muy bien. Y por otro lado, los adverbios, recordemos que modifican a los verbos u a otros adverbios. Por ejemplo, corre rápidamente, vive lejos o habla muy claro. Sí, pero también están las preposiciones que unen ideas dentro de las oraciones, como por ejemplo, voy a la casa de mi abuela. Una sería a, y, de, son las preposiciones. Pero no olvidemos las conjugaciones, como, y, pero, aunque. Estos nos pueden servir para poder enlazar las oraciones y también las palabras. Muy buen trabajo y muy buenas opiniones, chicas. Yo siento que para cerrar esta parte, hablemos de las interjecciones, que estas son las que expresan emociones, como cuando decimos ay, o uf, o bravo. Exacto. ¿Les parece si seguimos con los tipos de oraciones según su intención comunicativa? Claro, yo empiezo. Primero con las declarativas, que son las que expresan una afirmación o una negación. Un ejemplo sería cuando uno dice que hoy es un día soleado o no me gusta la lluvia. Sí, de hecho, por otro lado tenemos a las interrogativas, que son las que formulan preguntas como ¿vendrás a la reunión? O otro ejemplo sería ¿cuándo es el examen? También están las exhortativas o imperativas, que expresan bien como órdenes o ruegos. Un ejemplo más a ellos sería un por favor, un siéntate o a silencio. Pero también las desiderativas son las que expresan los deseos. Ojalá que apruebe el examen. Ese sería un buen ejemplo sobre ello. Sí, de hecho, por otro lado, las dubitativas muestran duda o incertidumbre. Un ejemplo sería como cuando decimos, quizás llueve mañana. Ya por último, pero no por menos importante, las exclamativas, que expresan emociones intensas, como qué buen día tienes o qué lindo eres. Me encanta la manera en que cambia el tono. Esto va a depender del tipo de la oración que nosotros digamos. Realmente el lenguaje es muy flexible. Sí, y eso es lo bonito del estudio del lenguaje, porque nos permite entender cómo se arma y nos permite expresarnos de una mejor manera. Por cierto, ¿recuerdan que también vimos cómo se construyen las oraciones? Ya sean las simples, las yuxtapuestas y las compuestas. Exacto. Una oración simple tiene un verbo, por ejemplo, estudio para la prueba. Una yutapuesta junta dos simples nexos. Solo signos de puntuación, estudió para la prueba, punto y coma, repasó los apuntes. Y una compuesta utiliza nexos como estudió para la prueba y repasó los apuntes. Excelente, qué buen resumen ha sido todo esto.
Esto se conecta con las categorías, los tipos de oraciones, las construcciones sintácticas y hasta los afijos y morfemas que hemos dicho anteriormente. Totalmente de acuerdo contigo, Mari. De hecho, considero que entender el nivel morfosintáctico es como tener las piezas de un rompecabezas, porque recordemos que cuando juntamos las piezas de un rompecabezas se pueden crear todo tipo de mensajes. Claro que sí, además nos ayuda a tener una mejor comprensión, una comunicación más clara y precisa y no en equivocarnos en algunos asuntos. Bueno, ya que repasamos el nivel morfosintáctico, ¿qué les parece si seguimos con el nivel semántico? Claro, me interesa mucho eso, Fran. A veces confundo lo que es la semántica con la sintaxis, pero ¿qué diferencia hay entre ellas dos? Qué buena pregunta, Mari. Muchos de nuestros oyentes también se llegan a confundir, pero bueno, aquí le tenemos la respuesta. La semántica se encarga del significado de las palabras y de las oraciones, es decir, no es cómo se construye, sino lo que quiere decir la palabra como tal. Exactamente, de hecho otro ejemplo es cuando digo que el sol brilla, la sintaxis me dirá que es un sujeto y un predicado, pero la semántica, por otro lado, analiza qué significa el sol o qué significa brilla, y de esta manera se pueden combinar esos significados. Ahora entiendo. Pero la semántica también estudia cómo es que se relacionan las palabras entre sí. Sí, también lo estudia. Por ejemplo, los sinónimos son palabras significados similares, como feliz, alegre, y los antónimos como alto y bajo. También recordemos que se analizan las relaciones de inclusión, como entre animal y perro, porque perro por un lado es un tipo de animal, y las de la polisemia, que es cuando una misma palabra tiene varios significados. Por ejemplo, banco puede ser una entidad financiera o un asiento. Me encanta. Es como desentrañar el significado oculto que tienen las palabras. Y no olvidemos que la semántica también analiza el significado de las oraciones. Por ejemplo, el perro muerde al hombre y no es lo mismo que el hombre muerda al perro, aunque las palabras sean la misma, el significado es totalmente diferente. Muy buen ejemplo. Ahora, ¿qué les parece? Como ya terminamos con esta parte, ¿qué les parece si avanzamos al nivel pragmático? Claro, pero ¿qué es exactamente la pragmática? Bueno, la pragmática se encarga de cómo usamos el lenguaje de la vida real, es decir, si el contexto influye, el significado, lo que decimos, influye mucho en el contexto que lo estamos diciendo. Exacto. Por ejemplo, es cuando alguien dice, ¿me puedes pasar la sal? O sea, directamente no está preguntando si físicamente se la puedes pasar, sino que está pidiendo que se la pases. O sea que en la pragmática importa mucho la intención y el contexto. Justamente, también considera aspectos verbales y no verbales como el tono de voz, los gestos, la expresión facial, movimiento corporal. Una frase como me alegro por ti puede sonar sincera o hasta irónica, con el simple hecho de cómo lo digas. Sí, de hecho, además la pragmática estudia diferentes tipos de discurso, como es el narrativo, que analiza cómo se estructura la narración, que nos habla de puntos de vista del hablante y la intención comunicativa detrás de contar algo. Un ejemplo de esto es una anécdota, un cuento o una experiencia personal. Otro sería el informativo, que es el que estudia cómo se adapta el mensaje al oyente, el contexto y cómo será la intención de enseñar o informar. Por ejemplo, sería una clase, una noticia o una explicación científica. Y el último es el conversacional, que en este se analizan los actos del habla, las implicaturas o la cortesía lingüística, los turnos de palabra y etc. Un ejemplo de esto es cuando tenemos una charla entre amigos o una llamada telefónica o en todo caso en una entrevista. Es impresionante lo que me acabas de decir, Fran. Cómo el mismo mensaje puede cambiar tanto solo por un contexto. Exactamente, incluso los silencios y las pausas tienen un significado en la pragmática. Así que, por último, podemos decir que la semántica se centra en el significado puro y la pragmática considero que es el que usamos en esos significados en la vida real.
Me ha quedado clarísimo. Este recorrido por los niveles del lenguaje han sido muy enriquecedor para mí. Sí, yo pienso lo mismo, pero ¿qué les parece si antes de terminar les contamos un poco a nuestros pequeños oyentes sobre las categorías de palabras? Recordemos que cada de estas categorías son un tipo de palabra con una función específica dentro de la oración. Empecemos con el artículo. Este es quien acompaña el sustantivo para determinar o identificar. Ejemplo, el, la, los, las, unos y unas. Sigamos con el sustantivo, que este es el quien nombra a las personas, también los animales, las cosas, los lugares o hasta incluso las ideas. Un ejemplo podría ser casa, el perro, amor o Chile. Por otro lado tenemos a los adjetivos. Estos son quienes acompañan al sustantivo para calificarlo o determinarlo. Un ejemplo de esto sería agregar bonito, grande o difícil. Pero no olvidemos al pronombre, que sustituye el sustantivo para evitar repeticiones. Por ejemplo, él, ella, nosotros, este o aquel. Pero también en el caso del verbo es ahí donde nosotros podemos expresar nuestras acciones, también los estados o los procesos. Un ejemplo podría ser correr, estar o hasta incluso vivir. Por otro lado tenemos a los adverbios. Estos son los que modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Más que nada nos va a indicar el modo, el tiempo, el lugar o la cantidad, o la afirmación o la negación o la duda. Ejemplo, sería rápidamente, aquí o no. Y no dejemos de lado a la preposición, palabra invariable que introduce comentarios estables relacionados a un lugar, tiempo, causa, etc. Por ejemplo, en dónde, con, para y por. Bueno, casi por terminar, dentro de la conjugación va más con enlazar las palabras o también las oraciones. Estos serían un ejemplo: el y, o, pero y aunque. El último de estos sería la interjección, que como se les habíamos mencionado antes, expresa emociones, sensaciones o llama la atención del interlocutor. Un ejemplo sería cuando decimos ay o o vaya. Por otro lado, les vamos a hablar sobre las oraciones según la intención comunicativa. Empecemos con las declarativas, que expresan una afirmación o negación. Ejemplos: afirmativa, hoy hace calor, o negativa, no me gusta el frío. Bueno, dentro de las interrogativas, estas son las que formulan una pregunta, ya sea directa o indirecta. Un ejemplo de la directa podría ser: ¿vienes mañana? Dentro de la indirecta sería: quisiera saber si vienes mañana. Por otro lado tenemos a las exhortativas o imperativas, que expresan un orden, un consejo o petición. Un ejemplo sería: por favor, guarda silencio o haz tu tarea. Las desiderativas expresan un deseo. Ejemplo: ojalá apruebe el examen. También en las dubitativas son las que expresan cuando uno tiene duda o una incertidumbre. Un ejemplo sería: tal vez llueva hoy. Finalmente tenemos a las exclamativas. Estas son las que expresan emociones intensas como sorpresa, alegría o tristeza. Un ejemplo de esto sería decir: ¡qué bonito día! O bueno, esos son algunos de nuestros ejemplos. Ahora entiendo todo, cómo se complementan todo la fonología, la morfosintaxis, la semántica y la pragmática. Me alegra haber repasado con ustedes. Esto me ha servido mucho para poder entender estos temas, pero nos vemos hasta la próxima. Buen trabajo, equipo. Hasta la próxima.